Por ahí que quizá todavía no estamos, si es que han tenido o están aquí en Perú, seguro que han estado pues con un poquito más de desacostado o un poquito más complejo el ingresar a la sesión de hoy. Pero nada, igual, muchísimas gracias por su asistencia. Y el día de hoy tenemos el tema planificación de carrera y también legislación laboral, ¿ok? Hoy vamos a ver todo el tema de cómo planificamos, cómo hacemos el tema de la sucesión cuando estamos en una empresa, porque es importante que existan los mapas de carrera, los mapas o rutas de carrera, porque muchas veces existen pues trabajadores que vienen a recursos humanos y te preguntan, ya crecí, ya hice todo lo que tenía en mi puesto, estoy teniendo el mejor desempeño, ¿cuál es el siguiente paso? Tú como empresa, ¿qué me ofreces? ¿Me vas a promover? ¿Me vas a dar algún otro desafío que tenga que ver con una carrera, pues, en mi desarrollo profesional, etcétera, etcétera? ¿Ok? Muy bien. Entonces, hoy vemos eso en el primer bloque y también vamos a ver el segundo bloque, que es la legislación laboral. Cómo, sobre todo aquí orientada a esta geografía, Perú, pero que se parece mucho a las geografías distintas como Argentina, Bogotá, etcétera, pues cómo nosotros tenemos que tener este conocimiento de las leyes para también pues enmarcarlo en el contexto de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, bienvenidos. Espero que estén llegando muy bien a clase. Como les decía, hoy es festivo aquí en Perú, entonces yo estoy llegando bastante feliz, bastante descansada. Hoy no hice mucho, estuve en casa, pero igual pues se aprovechó el día ordenando, limpiando y demás. Espero que ustedes también, si han estado aquí en Perú, también han tenido el festivo, etcétera, pues también lo hayan disfrutado. Y por ahí pueden comentar cómo están llegando hoy a clase. Y bueno, ya recordando un poquito la clase pasada, ¿ok? Clase pasada, ¿qué fue lo que vimos? Nosotros vimos el proceso de evaluación de desempeño. Encontramos que es un proceso necesario, que es un proceso que las empresas lo tienen muchas veces pues sistematizado para lograr mostrar esa transparencia, para lograr al mismo tiempo identificar esas fortalezas y esas oportunidades de mejora que pueden tener los trabajadores. ¿Qué más vimos? Nos dimos cuenta que muchas veces necesitamos seguir un proceso, necesitamos seguir un plan al momento de la evaluación de desempeño. Tenemos que tener una planificación de cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el objetivo que estamos planteando para la evaluación de desempeño. También vimos que existe un momento de devolución de resultados. Esta devolución usualmente lo denominamos como retroalimentación o también conocido como feedback. Y este feedback debe ser un proceso continuo, un proceso que siempre se esté iterando y de manera dinámica para que este trabajador sepa cómo está haciendo su trabajo, si está llegando a los objetivos, a las expectativas del puesto. ¿Ok? Muy bien. Un feedback efectivo, pues, es específico, oportuno y equilibrado. Nosotros necesitamos que este feedback sea en un momento donde se pueda ser objetivo. Cuando brindamos feedback, pues esperamos que las personas lo puedan escuchar de una manera, pues, presta, una manera a que puedan incorporar, a que puedan cambiar quizás a ciertas actitudes o comportamientos que se han identificado como oportunidad de mejora. ¿Ok? ¿Qué más? El momento de feedback fomenta la confianza, el aprendizaje y la alineación estratégica. Nosotros vimos que existe incluso un método que se denomina método sándwich o método bocadillo, en cómo brindamos feedback y al mismo momento, pues, este espacio se convierte en un espacio seguro, un espacio donde se pueda, el trabajador, la persona que brinda feedback, se pueda conversar de una manera que se entienda que es, pues, para el desarrollo y para una mejora constructiva, ¿ok? Con una buena retroalimentación, las evaluaciones de desempeño dejan de ser un trámite y se convierten en una herramienta clave para el desarrollo y el éxito empresarial. Tenemos que ser bastante constantes cuando estamos haciendo un proceso de evaluación de desempeño.
Al mismo tiempo, necesitamos que entiendan las empresas que esta evaluación de desempeño es para el desarrollo, es para encontrar qué oportunidades de mejora están teniendo los trabajadores y al mismo tiempo encontrar ese potencial, a ese talento que necesita ser reconocido, necesita destacarse, necesita ser promovido. ¿Ok? Muy bien. Las evaluaciones de desempeño son una herramienta clave para medir, desarrollar y alinear el talento con los objetivos de la empresa. Los objetivos de una persona en un puesto específico suman a los objetivos de un área y los objetivos de un área van a sumar a los objetivos de la empresa. Entonces, medirlo es eficaz, medirlo es entender esa productividad y al mismo tiempo entender cómo está haciendo pues el desarrollo de esta empresa. El éxito de una evaluación de desempeño, el éxito de tener resultados confiables, íntegros, verificables, pues va a depender también en cómo comunicamos esta evaluación de desempeño a todos los trabajadores. Si lo hacemos de una manera transparente, de una manera en que justamente les vamos a comentar en un futuro, cuando ya tengamos los resultados, estos resultados, ¿no? Que también para todos los trabajadores es valioso. ¿Ok? ¿Y por qué es valioso? Porque muchos de ellos tienen la expectativa de que con eso pueden sustentar, pueden levantar la mano para pedir alguna promoción, algún reconocimiento. Y eso está atado a las expectativas que muchos profesionales tienen cuando ingresan a una empresa, la línea de carrera. ¿Ok? Seguramente ustedes deben recordar en las primeras clases que mencionábamos que muy importante en las empresas es este momento de atracción del talento. Y muchas veces cuando tú estás haciendo atracción de talento, cuando estás tratando de reclutar también, pues los candidatos te pueden preguntar, los candidatos pueden prestar bastante atención a si en esa empresa se hace línea de carrera. Si en esa empresa, si tú inicias como practicante, vas a seguir creciendo como pues asistente, analista, coordinador, jefe, etcétera, etcétera. Si existe este tipo de crecimiento, sobre todo lineal, que es lo más común, y cuánta posibilidad, cuánto contexto tiene este trabajador al momento de ingresar, si va a tener esa oportunidad. ¿Por qué lo necesitan? Porque con eso aseguran estabilidad y aseguran que su crecimiento en el tiempo que estén en la empresa, pues vaya a impactar también en su desarrollo profesional. Un empleado ingresa con este tipo de expectativas muchas veces porque, pues obviamente desea que en esta empresa se pueda dar este tipo de oportunidades para que también pueda, y con eso como condicional también, pueda mantener la estabilidad. ¿Ok? Y justamente el tema de hoy es planificación de carrera y sucesión. Vamos a entender cómo las empresas mapean las carreras, hacen estas líneas de carrera para cada uno de los puestos que tienen dentro y al mismo tiempo cómo existen algunos roles estratégicos, algunos roles que son clave en la empresa, que tienen un impacto directo con los resultados, con las decisiones pues a alto nivel y cómo estos puestos muchas veces tienen un plan de sucesión. ¿Ok? Antes de iniciar, por eso les he traído este video un poquito corto, pero que justamente es una metáfora, ¿ok? De esta película animada conocida, de un poquito de lo que es sucesión, ¿ok? Vamos a ver, es como un símil más o menos de lo que puede pasar en una empresa, en una organización. Vamos a ver si puedo copiar esto. Y espérense, mejor lo pongo por aquí. Y ahora sí, vamos a la clase para compartir la sesión. ¿Ok? Ya estamos. Y ahora sí. Mira, Simba, toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya!
El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. ¿Todo lo que baña la luz? ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba, y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Pensé un minutito, chicos, antes de que ¿A que no? me gane. Ya está. Casi empezamos con Hannah Montana ya. Buenísimo. Entonces, hemos visto un poquito el tema. Sí, ya nos iba a cantar la Klein. Ya como cierre de curso, ya como graduación íbamos a testar. Pero bueno, vimos por ahí el tema de este líder, que sería este Rey León, ¿sí o no? Tenemos a este Rey León que le está preparando a esta persona, ¿no? Bueno, a este animal sería, pues, ¿no? A este miembro de su organización, mejor dicho, que va a ser en un futuro de rey, ese gerente, ese líder que va a llevar a cabo todo el tema de decisiones estratégicas de esta organización, ¿ok? Muchas veces existen empresas así, que tienen pues roles estratégicos, roles altos, un director comercial, un director de finanzas, que tienen que sí o sí haber tenido pues a una persona clave para que ocupe el rol de este tipo de puesto, si es que la persona que actualmente lo ocupa se jubila, se va de la empresa, etcétera, ¿no? Que si esta persona tiene una rotación o ya no está lista para estar en el puesto, pues necesitamos tener a ese sucesor con el conocimiento del negocio, con el conocimiento profundo y sobre todo que asegure que este puesto pues no se queda vacante, que este puesto tiene a una persona que pueda tomar decisiones. Y para eso muchas veces las empresas hacen planes de sucesión, ¿ok? Planes encontrando a ese potencial, encontrando a ese candidato, bueno, en este caso a ese empleado que puede ocupar el puesto en un futuro próximo ante este tipo de situaciones. Lo preparan, le brindan las herramientas para que pueda ser el siguiente, pues, líder de la empresa, ya sea un líder de financiero, un líder comercial o un líder de operaciones, dependiendo de qué empresa sea y cuál es su rol estratégico. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es un poquito lo que vamos a ver hoy de planificación de carrera y sucesión. Vamos a ver por un lado lo que les decía, un poquito de lo que es este plan o esta línea de carrera que las empresas tienen, desarrollan, organizan dentro de sus organizaciones para cada uno de los puestos que existen y también este proceso de sucesión que tiene que ver más bien con encontrar a esos posibles y potenciales líderes que en un futuro van a ser quienes tomen las decisiones de impacto y decisiones estratégicas, decisiones que sí o sí pues marcan la ruta de éxito, ¿no?, de una organización, ¿ok? Si vamos a las definiciones, como siempre que hemos recibido un poquito el tema de cómo vamos nosotros enmarcándonos en recursos humanos, pues revisamos la bibliografía y encontramos que la definición de planificación de carrera se puede denominar como ese proceso estratégico que está buscando alinear las metas individuales de los trabajadores con las necesidades de la organización.
lo que yo les decía al inicio, cuando ingresamos a una empresa, ingresamos muchas veces con expectativas de crecer en esta empresa. ¿Y cuál es el paso de crecimiento? Pues o bien una revisión salarial en el puesto actual que tenemos, o bien en un futuro, cuando ya tengamos mucha más experiencia, ya hemos demostrado mediante la evaluación de desempeño, mediante nuestro mismo rendimiento, mediante los resultados, pues un crecimiento a otro puesto que vaya en línea a nuestra especialización. Por ejemplo, si ingresamos a recursos humanos, vamos a ingresar muchas veces como auxiliares o incluso, ¿no? Cuando estamos todavía en estudios, cuando estamos en el instituto, en la universidad, pues podemos ingresar como practicante, pasar a auxiliar de recursos humanos, asistente de recursos humanos, analista de recursos humanos, especialista en recursos humanos, coordinador, supervisor de recursos humanos, jefatura ya de recursos humanos y así sucesivamente. Obviamente que siempre toda esta línea pues está enmarcada en lo que es pues nuestra especialidad. Existe otro tipo de línea de carrera que ya tiene que ver más bien con un crecimiento horizontal, que ya vamos a aprender un poquito más de qué se trata, pero sí, este crecimiento lineal es lo más tradicional que se ve en las empresas. Hay veces que existen empresas que son pequeñas, que no pueden darte esa línea de carrera. No existen todos estos puestos que les he comentado. Existe quizá practicante, asistente y supervisor. Ya no hay más. Eso es lo máximo, ese es el techo que se dice de manera coloquial cuando estás en el mundo organizativo de esta empresa en cuestión a este rol, a esta área, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando las empresas pues están teniendo sus procesos de atracción, los empleados, los futuros empleados preguntan, ¿y cuál es la línea de carrera? ¿Hasta dónde se puede crecer en esta empresa? ¿No? Dicen, bueno, puedes crecer hasta coordinador para ese postulante, para ese futuro empleado, pues esto es relevante, esto le viene bien y ingresa con esa expectativa. Y puede ir creciendo hasta que es coordinador y ya cuando lleva un tiempo siendo coordinador, pues puede decidir crecer, puede decidir irse a otra empresa que le brinde esa siguiente línea de carrera, ese siguiente paso en su desarrollo profesional. Todo va a depender mucho de la misma persona, de cómo está viendo que se están cumpliendo sus objetivos en la empresa, de cómo está viendo que su desarrollo personal y profesional pues avanza con esta empresa, ¿ok? Por eso es importante también cuidar la experiencia del empleado y el desarrollo de cómo nosotros vamos brindando este tipo de línea de carrera al empleado. ¿Ok? Y ya cuando vamos al lado de sucesión, pues hablamos del proceso para identificar y preparar a empleados clave para asumir roles críticos en el futuro. Hay empresas que a veces no tienen este proceso. ¿Y qué pasa? Cuando tienen, por ejemplo, algún empleado que tiene pues un puesto muy alto, un puesto C-level, y este empleado se retira, otra empresa le hizo headhunting y deja el puesto vacío, pues entran en una crisis de talento. No tienen a una persona con el conocimiento del negocio a tal nivel de desarrollo para que ocupe su puesto y al mismo tiempo, si buscan fuera, pues puede demorar un proceso de reclutamiento externo para una posición C-level puede tomar desde 2 meses hasta un año. Muchas veces es muy difícil encontrar el talento externo. ¿Por qué? Porque tienes que validar, tienes que realizar muchas veces decisiones que van asociadas a si esta persona va a lograr tener, ¿no?, ese conocimiento del negocio a un nivel estratégico. Entonces, es complicado, es bastante complicado y por eso hoy en día se tiene este plan de sucesión, que es mejor desarrollo, identifico a alguien dentro de manera interna en mi empresa y con eso ya tengo una persona preparada si es que este líder se va. ¿Ok? Muy bien, justo lo que les decía, importancia estratégica, si nosotros tenemos un plan de carrera para cada uno de los puestos y al mismo tiempo un plan de sucesión, minimizamos riesgos organizacionales,
evitamos que muchas veces el tema operativo de productividad por falta de una persona en una vacante determinada, pues suceda. También fortalecemos el liderazgo interno. Si yo preparo, si yo te digo, oye, tú te he identificado como potencial para que puedas crecer en un puesto más adelante, en un puesto estratégico, pues esa misma motivación, esa misma expectativa de este trabajador para ese futuro, pues va a tener un impacto positivo en también los otros trabajadores que ven que se está teniendo este tipo de espacios de aperturas para crecer, para ser preparados, para desarrollarse. Aumenta la confianza empresarial, organizacional, pues genera un sentido de seguridad entre empleados y también inversionistas. Muchas veces si el inversionista, el empleado sabe que hay un potencial, que hay un backup, que hay un sucesor, ¿no? Para ese puesto, pues siente que está en una empresa preparada ante cualquier cambio, ante cualquier incertidumbre. Por lo tanto, existe más confianza. ¿Ok? Entonces, este tipo de proceso es un proceso bastante involucrado con motivación, con desarrollo y al mismo tiempo con confianza y estabilidad que la empresa puede tener dentro de su plan y al mismo tiempo cómo comunica esto a los empleados. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, cuando estamos manejando un proceso de sucesión, ¿cómo lo hacemos? Nosotros cuando estamos en este tipo de proceso estratégico, tenemos que entender primero cuáles son los puestos relevantes, cuáles son esos puestos clave. Si yo estoy en una empresa industrial donde nos damos cuenta que cada una de las distintas sedes de esta empresa, que puede tener 10, 15 sedes, ¿no? Y cada sede tiene un gerente, ¿no? Que ve toda la operatividad. Puede ser que este puesto de gerente en cada una de las sedes sea un puesto clave, aunque no sea un puesto de alta dirección, pero igual tiene bastante relevancia dentro de esta misma sede de la empresa. ¿Por qué? Porque sin este gerente toda esa sede deja de producir, deja de ser eficaz. Entonces podemos hacer un plan de sucesión para cada uno de los distintos gerentes dentro de las sedes. Así nosotros podemos identificar a potencial que pueda asumir esta posición en caso tengamos alguna rotación anticipada, algún momento donde este talento no esté presente, etc. Una vez que ya detectamos los puestos clave, nos damos cuenta cuáles son esos puestos que sí o sí no pueden quedar vacíos sin una persona que lo ocupe, pues vamos a validar cuál es el riesgo de que tengamos este tipo de situación. Por ejemplo, podemos encontrar que en la sede del sur, ¿no? Encontramos que tenemos a un gerente de esta sede que está solo a unos años de jubilarse. Entonces, es un riesgo porque muy pronto esta persona ya no va a poder trabajar y por lo tanto sí o sí vamos a tener que necesitar a un sucesor, ¿ok? O si nos damos cuenta, por ahí hemos escuchado que esta persona, ¿no? Más bien va a pasar al área de dirección, a ocupar una posición más alta, pero esta gerencia va a quedar vacía. Entonces también tenemos que buscar, pues, a ese sucesor. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que entender cuáles son las habilidades necesarias de ese puesto. Esto tiene mucha semejanza con el proceso de reclutamiento, con el proceso de selección. De hecho, podríamos decir incluso que es un proceso de selección interna, porque estamos haciendo una promoción, un proceso más de movimiento dentro de la empresa para un puesto específico, ¿ok? Pero al mismo tiempo está alineado con el desarrollo y el impacto que tiene para la empresa. Cuando ya sabemos que esta posición de gerencia pues va a quedar vacante en 1 o 2 años o quizá en 6, 7 meses, necesitamos entender ese puesto muy bien, necesitamos entender cuáles son las habilidades técnicas, cuál es su contexto, cuáles son las habilidades blandas. Y con eso nosotros podemos realizar nuestro proceso de identificación, ¿no? Nuestro proceso de selección de ese posible sucesor. Ya con ello vamos a realizar
Puede ser un proceso mediante pruebas psicológicas, mediante entrevistas a los distintos posibles candidatos internos. Nos podemos ayudar también de los resultados de la evaluación de desempeño, si hemos tenido. Podemos también entrevistar a los distintos compañeros, jefes de estas personas para entender si realmente tienen todas las competencias necesarias, etcétera, etcétera. Con toda la información posible que hayamos reunido, pues vamos a preparar a los sucesores. ¿Cómo los preparamos? Vamos a desarrollar un plan de aprendizaje, un plan de desarrollo. Y así vamos a entender un poquito lo que necesita el puesto y al mismo tiempo todo lo que este perfil, este sucesor también necesita para ocupar el puesto. ¿Ok? Una vez que tenemos a estas personas ideales para la sucesión, vamos a también entender cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Además, esta sucesión no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Como yo les digo, va a tomar tiempo. Por eso es que tenemos que hacerlo de manera anticipada. Si ya sabemos que en 6 meses, 7 meses, este rol va a quedar vacante, pues por lo menos tenemos que ya iniciar lo más pronto todo el plan de desarrollo, todo el plan de sucesión. Tenemos que estar teniendo distintos talleres, distintos, sobre todo, espacios de aprendizaje para que este sucesor pueda tener toda la información necesaria para que en un futuro próximo ocupe de manera exitosa ese rol. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Vamos bien, entonces. Ok. Vamos con nuestra siguiente. Y bueno, un poquito también de las herramientas que utilizamos al momento de identificar a ese posible sucesor. Tenemos la herramienta Nightbox, que es una herramienta que también se denomina como 9 cajas, que justamente clasifica a los empleados según su desempeño y según su potencial. ¿Cómo mides tú el desempeño? Clase pasada, evaluación de desempeño. Con los resultados que tienes, tú ya sabes en qué rango se sitúa el trabajador. Si está en un desempeño superior, en un desempeño medio o en un desempeño bajo. ¿Cómo mide su potencial? Esto muchas veces ya está asociado a la apreciación o incluso a la mirada subjetiva de los jefes, de los compañeros, ¿no? De cómo está teniendo esas ideas, esa proactividad, ese destacamiento que puede tener las personas, ¿ok? Incluso también mediante algunas pruebas, mediante algunas situaciones que puedes encargar dentro del proceso de selección que estás haciendo para identificar a ese posible sucesor. Esta caja o esta matriz de 3x3, por eso es 9, tenemos justamente al eje X, donde se sitúa el desempeño, donde vamos a encontrar en el extremo inferior justamente a las personas con bajo desempeño. Más adelante, las personas con alto desempeño y al mismo tiempo en el eje Y vamos a encontrar bajo potencial, medio y alto. Una persona apta para ser sucesor, pues tiene que tener un alto desempeño y al mismo tiempo un alto potencial. Entonces podemos hablar de un empleado pues súper estrella, un empleado que puede ser promovido a este tipo de puesto. Por ahí quizá encontramos un empleado que tiene alto desempeño, pero a nivel de potencial hemos identificado que todavía le falta, que todavía pues necesita tener más conocimientos, necesita tener más habilidades desarrolladas, aún necesita bastante desarrollo, pues es un empleado profesional, confiable, pero que todavía tiene una oportunidad para tener más espacios de justamente este tipo de situaciones, ¿ok? Muy bien, por acá vamos a tener empleados también con alto potencial, pero con bajo desempeño. Allí puede ser que tenemos una persona que tiene baja motivación, a pesar de tener todas las herramientas, todo el conocimiento y que promete, ¿no? O que al momento de su ingreso prometía mucho, generaba mucha expectativa, ha ido bajando su desempeño,
¿ok? Entonces, esto también nos permite entender un poquito cómo se está comportando el empleado y al mismo tiempo cómo podemos desarrollar para cada uno de los empleados en cada uno de estos estadios algún plan de acompañamiento, de desarrollo para que pueda alcanzar, pues, este tipo de actitud, este tipo, sobre todo, de empleado que es el más relevante y al mismo tiempo que puede ayudar a la empresa a que vaya creciendo dentro de sus objetivos planeados. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá justo está lo que les decía, ya más explicado un poquito, justo acá está, el futuro líder es el listo para promocionar y afrontar nuevos desafíos. Esto es un rendimiento excelente con potencial alto. Acá se ve un poquito más amigable con emojis, pero acá esto de aquí es lo mismo, así que igual, como ustedes prefieran, ahí lo tienen para que también les ayude al momento de tomar decisiones. Si se habrán dado cuenta, recursos humanos es eso, tomar decisiones encontrando, entendiendo la interacción, la motivación, el resultado, ¿no?, del trabajador, de las personas dentro de la empresa. Y nosotros vamos cuidando esa experiencia, vamos tratando de que este trabajador sea pues equilibrado, que tenga los mejores resultados y al mismo tiempo que sienta que está en una empresa que lo cuida, que promueve este tipo de equilibrio. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra herramienta tenemos? Tenemos la matriz de reemplazo, que es esta tabla que va mostrando, sobre todo, es una tabla de seguimiento que muestra los roles claves y los posibles reemplazos. Cuando tú ya has hecho todo tu proceso de selección, cuando ya sabes cuáles son esos roles que sí o sí van a quedar vacantes, roles críticos, pues vas teniendo este apartado, esta matriz, esta tabla, donde vas colocando los distintos roles, los candidatos y también el nivel de preparación, el estatus que tienen para este rol, ¿ok? Por ejemplo, gerente de ventas, tenemos a este candidato, Ana López, que está listo para asumir. Jefe de producción, Juan Pérez, aún necesita 6 meses de capacitación, de acompañamiento, de coaching, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien. Y bueno, otra de las herramientas que manejamos en todo lo que es desarrollo, acompañamiento, es el plan de desarrollo individual o también conocido como PDI. Este es un documento donde tenemos pues objetivos específicos alcanzables, los objetivos SMART, ajustados a la necesidad de cada uno de los empleados. Este plan de desarrollo lo puedes hacer tanto en el momento o en la planificación de sucesión, como también luego de la evaluación de desempeño. Cuando tú has encontrado quizá algún empleado que tiene oportunidad de mejora, que necesita alguna capacitación, pues puedes tener esta propuesta, que es esta propuesta de acompañamiento, esta propuesta de que alcance su mejor versión y alcance ese desarrollo. Allí se plantea por cada uno de los empleados, según sus necesidades encontradas, cuáles son los siguientes pasos, ¿ok? Y esto se ajusta a los objetivos SMART. Si encuentras una persona que tiene un bajo desempeño porque la motivación no está presente, pues los objetivos de su plan de desarrollo individual estarían enfocados y relacionados con cómo incrementar esa motivación, con cómo promover que la motivación para el puesto sea más relevante para este trabajador. En el caso de la planificación de sucesión, ¿no? En el caso de encontrar el sucesor, pues vas a tener un plan de desarrollo ajustado a este espacio, a este momento de sucesión, de cómo puedes ayudar a ese posible candidato a que alcance el potencial para que en un determinado tiempo sea el futuro líder. Si por ahí tienes que incrementar más conocimiento en una herramienta específica del negocio, si tiene que tener quizá alguna habilidad más desarrollada de la que ya tiene. Por ejemplo, vemos que tiene muy buena comunicación, pero para el siguiente nivel, para una posición de director, para una posición de gerente, necesita tener aún más comunicación.
allí se coloca, ¿no? Incremento de comunicación a un nivel directivo en un tiempo determinado de 3 meses. Y luego, ya con esos objetivos, se van planteando accionables. ¿Cómo se van a hacer? ¿Qué herramientas se van a utilizar? Etcétera, etcétera. Y aquí ya viene nuestro conocimiento de capacitación, porque si se dan cuenta, todo al final se involucra. Evaluación de desempeño, por acá vemos también el tema de selección, de proceso de identificación del candidato más relevante y al mismo tiempo cómo le brindamos a este candidato pues esas capacitaciones, esas formaciones, ese desarrollo necesario para que alcance ese 100% que tiene que tener. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Muy bien, buenísimo. Entonces, por acá les he traído algunos tipos de planificación. Yo les decía, creo que al inicio, que cuando estamos pues en el momento de la línea de carrera, tenemos usualmente la expectativa, los trabajadores tienen la expectativa de crecer de manera lineal, ¿no? Que tú ingresas como asistente de recursos humanos y luego el siguiente paso vas a ser analista de recursos humanos y luego ya supervisor, jefatura, etc. Pero ¿qué pasa? También existen empresas, sobre todo las empresas un poco más pequeñas, que no tienen estos espacios de crecimiento lineal, pero como estrategia y al mismo tiempo como manera de manejar esas expectativas de sus distintos trabajadores, pues al momento de responder la pregunta, ¿tienes línea de carrera? Responden, tengo crecimiento en mi empresa. La línea de carrera está más bien enfocada de manera horizontal. ¿Cómo es eso? Tú ingresas como asistente de recursos humanos, 1 año, 2 años, sientes que ya diste todo, que ya aprendiste todo en esta posición y le comentas a este jefe y él te dice, muy bien, aquí solamente tenemos asistente, analista y jefe, tenemos ya una persona como analista, no se va a ir en los próximos 2 años, no tengo otro puesto que dar. Entonces, lo que te puedo proponer es que más bien, con todo este conocimiento que tienes del negocio, que tienes de las personas, puedas crecer de manera horizontal a otro puesto dentro de la empresa. Puede ser un asistente de operaciones, un asistente de atención al cliente, un asistente de experiencia del usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Un rol que sea pues desafiante, que sea de interés para esta persona y al mismo tiempo que pueda darle conocimiento y crecimiento en el conocimiento, ¿ok? Suena un poquito redundante, pero sobre todo crecimiento en cuanto a su impacto pues profesional. ¿Okay? Si bien no está creciendo en la misma línea que había iniciado, pues está creciendo dentro de la empresa con más conocimiento en las distintas áreas. Este crecimiento horizontal es bastante utilizado, sobre todo en este tipo de empresas más pequeñas y también cuando están manejando un gran grupo de practicantes. Existen empresas grandes que te dicen, ¿sabes qué? Vas a ingresar como practicante, como trainee. Los primeros meses vas a estar en el área de recursos humanos, para que tengas un conocimiento de recursos humanos los primeros 3 meses. Los siguientes 3 meses vas a cambiar al área de operaciones. Los siguientes 3 meses vas a tener conocimiento del área logística. Así, acabado tu año, a los 12 meses, tú ya has tenido conocimiento de todas las áreas y si es que todo va bien, si se apertura una vacante, nosotros podemos proponerte ya un contrato, ¿no? En planilla dentro de la empresa, en alguna de las posiciones que sean de tu preferencia y que también se ajusten a lo que existe, bueno, a la necesidad que existe en la empresa. Entonces, le da un conocimiento del negocio y al mismo tiempo esta persona, este practicante, esta persona que está tomando este rol, pues está teniendo la oportunidad de saber los distintos roles, ¿ok? Eso es un poquito también de planificación de carrera, de movimiento y de desarrollo, pero ya a nivel horizontal. Es distinta a la lineal. Tenemos también la planificación emprendedora, que más bien tiene que ver con cómo nosotros, desde nuestro rol de pues personal, etcétera,
vamos desarrollándonos de manera externa, con proyectos personales, con algún proyecto tipo freelance, con algún proceso de docencia, etcétera, etcétera. Esta planificación también se ajusta a las expectativas que tenemos nosotros como nuestro crecimiento pues profesional y el impacto que vamos teniendo en este desarrollo. Y bueno, pues acá les he traído este caso de estudio que es de una empresa textil, Telas del Sol. En esta empresa textil encontramos que es una empresa mediana que está en Lima y busca identificar posibles reemplazos para su gerente de producción, que se va a jubilar en 2 años. Ya saben cuál va a ser el puesto crítico que se va, cuánto es el tiempo, pero no tienen su plan de sucesión estructurada. Vamos a analizar un poquito cómo identificamos a esos posibles candidatos para este puesto, qué herramientas o procesos implementamos para preparar el reemplazo y cómo comunicamos este plan a los empleados, ¿ok? Pues ahí podemos quizá nosotros hacer un proceso de selección, como el clásico que manejamos, o quizá utilizamos también los resultados de la evaluación de desempeño, o quizá también utilizamos pues los comentarios, entrevistas que tengamos con los jefes, con las personas que han tenido acercamiento con este perfil, con esta persona que ocupa el puesto. ¿Ok? Allí va a depender mucho de nuestras decisiones, del contexto, del conocimiento que tengamos del puesto y de la empresa. ¿Qué herramientas o procesos implementamos para preparar el reemplazo? Podemos hacer algún taller, podemos hacer alguna sesión de acompañamiento una vez a la semana, donde también esté este gerente de producción, donde le dé una especie de coaching. También la persona que va a hacer el reemplazo puede tener al día, ¿no?, un acompañamiento tipo shadow, viendo todo lo que hace este gerente de producción, viendo cuáles son las decisiones que realiza, cuáles son sus funciones en el día a día, y con eso también tiene todo el conocimiento. ¿Cómo comunicamos este plan a los empleados? Pues lo hacemos de una manera transparente, de una manera bien estructurada y sobre todo con antelación para que no se tome con sorpresa, para que no exista resistencia al cambio ante este tipo de situación. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de este caso y sobre todo el análisis que podemos hacer. Igual, cada uno en su propia empresa va a tener distintos casos y, como les digo, siempre va a depender mucho del tipo de empresa y también del contexto empresarial. Por eso es importante que siempre estemos pues bastante involucrados, bastante enterados de las cosas que van pasando en la empresa y sobre todo manejando el tema de una cultura positiva, inclusiva. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues acá les he traído casos de empresas peruanas que tienen la planificación de carrera y el plan, ¿no? Sobre todo de sucesión bastante estructurados. BCP es una empresa que tiene por excelencia el plan de sucesión. Si tú ves los tipos de crecimiento que se dan, ¿no?, a nivel de dirección, a nivel sobre todo de posiciones C-level, vas a encontrar que muchas veces son personas que han crecido en BCP y que han sido acompañadas, han sido formadas y luego de un tiempo pues ya pasan a ocupar a esa posición directiva de alto nivel, ¿no? Un poquito también de la otra empresa, de Alicor, ellos más bien tienen un plan y un programa de liderazgo donde encuentran, identifican a jóvenes talentos para roles estratégicos. ¿Cuál es su resultado? Han tenido una reducción significativa de la rotación de los altos puestos e incluso también de los mandos medios. Se ha tenido bastante retención de líderes. Ellos utilizan muchas veces herramientas como el Nightbox para identificar también a líderes internos de las plantas. Ellos tienen muchas plantas a nivel nacional, entonces necesitan que cada planta, que cada sede tenga a un líder específico y a su posible sucesor si este líder se va.
ellos combinan mucho el tema de coaching para preparar a esos futuros reemplazos. ¿Ok? Eso es un poquito de este caso de estas empresas peruanas. Existen muchos más casos. A mí me ha gustado sobre todo traer este tipo de situación para comentarles un poquito de lo que pasa en las empresas en la vida real. Y bueno, por acá también les he traído algunos indicadores de éxito en la planificación de carrera y sucesión. Tenemos, por ejemplo, si estamos viendo que nos está yendo bien, tenemos que implementar indicadores como la reducción en el tiempo de cobertura de vacantes críticas. Si yo implemento un plan de sucesión, estoy teniendo como resultado menos tiempo al momento de cubrir la vacante, o más bien estoy demorándome más, ¿ok? También es esa evaluación. Aumento en la retención de empleados clave. ¿Cómo estoy haciendo para aumentar estos empleados clave, estos empleados de alto liderazgo, incluso a los empleados con alto potencial? Porcentaje de roles gerenciales cubiertos por talento interno. ¿Cuánto, no, de los roles gerenciales yo estoy cubriendo? ¿Cuál es ese porcentaje? Satisfacción del empleado con sus oportunidades de desarrollo profesional. Esto ya tiene que ver más con línea de carrera. Cuando nosotros hacemos alguna evaluación de clima, alguna evaluación específica de cómo se sienten los empleados en la empresa, en cuestión de desarrollo, en cuestión de cumplimiento de expectativas, si se sienten satisfechos, si la empresa les está dando todas las oportunidades necesarias para que crezcan a nivel profesional. ¿Ok? Entonces, estos son un poquito estos indicadores de cómo medimos de que sí, nuestro plan de carrera y el plan de sucesión está siendo exitoso. Aspectos claves de desarrollo profesional, pues habilidades blandas y habilidades técnicas. Ambos tienen que estar incluidos en la planificación. Ya saben, habilidades técnicas tienen que ver con el conocimiento, con la práctica de alguna herramienta, algún conocimiento específico. Habilidades blandas tienen que ver más bien con cómo nuestra conducta, nuestro comportamiento se va desarrollando, se va potenciando en competencias como la comunicación, toma de decisiones, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Siempre yo digo, creo yo, que para todos a nivel profesional, pues es importante desarrollarnos tanto de manera técnica, pero también a nivel blando, cómo estamos desarrollando nuestras capacidades de adaptación al cambio, de networking, del mismo tiempo la empatía, la asertividad, ¿no? El manejo de situaciones difíciles. Nosotros vamos a estar muchas veces en un trabajo y tenemos que tener entrenado este tipo de competencias para que nuestro desarrollo y nuestro rendimiento pues sea el mejor. Justo por aquí les he traído este video. No lo voy a poner porque sí tiene como 9, 10 minutos y es mucho tiempo para la clase, pero sí me gusta mucho porque reflexiono un poquito sobre cómo nosotros estamos creciendo a nivel profesional. Así como las empresas, nosotros individualmente también tenemos una percepción, una reputación, una marca personal. Esa percepción que las demás personas, que las personas dentro de nuestro trabajo, nuestro mismo contexto social, pues tienen de nosotros en este ámbito, ¿ok? Va a representar esa combinación de habilidades, valores, experiencia, personalidad que una persona comunica, transmite hacia los demás de manera intencionada. Tenemos que nosotros siempre tratar de tener una marca personal positiva, donde preguntan por nosotros y pues siempre van a recomendar a nuestra persona por nuestro desarrollo, por nuestras capacidades. Muestra, ¿no?, de que estamos nosotros preocupados en nuestra marca, en nuestro desarrollo profesional, es que el día de hoy estén en este curso. ¿Por qué? Porque están aprendiendo, están
justamente teniendo más conocimiento de un aspecto relevante para su carrera, para su vida. Así que yo creo que vamos bien por ese lado. Les incentivo a que sigan ustedes explorando y teniendo pues más desarrollo a nivel profesional y personal para que tengan pues sobre todo todas las oportunidades necesarias y alcancen sus objetivos que tengan, ¿ok? Muy bien, y bueno, esta también es una actividad ya un poquito más personal que tiene que ver con cómo nosotros nos vemos a nivel de crecimiento, a nivel de objetivos profesionales, personales que tengamos. Yo les dejo por ahí que lo realicen cuando tengan un espacio. Es sobre todo que cada uno de nosotros nos planteemos nuestras metas y objetivos dentro de un plazo determinado. Puede ser 5 años, puede ser 1 año, puede ser 3 años. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué habilidades necesitamos para lograr esa meta, ese objetivo? ¿Qué recursos, qué acciones, pues, necesitamos o estamos haciendo para alcanzar esa meta? Por ejemplo, si ustedes tienen como meta ingresar al mundo de recursos humanos, pues tienen que estar involucrados, tienen que tener algún conocimiento básico para esto. Por ello, yo creo que el primer paso, si esta es su meta, es que están aquí, en este curso. Luego, más adelante, tienen que tomar otras decisiones que alineen, pues, su propósito y los pasos que están haciendo para cumplir ese propósito. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, eso es un poquito del primer bloque del día de hoy. El siguiente bloque ya tiene que ver con legislación laboral, pero en este bloque ya hemos reflexionado y hemos visto uno de los procesos importantes que están dentro del mundo de recursos humanos, el proceso de planificación de carrera y sucesión. Qué importante es para una empresa tener este tipo de proceso sistematizado para su misma sostenibilidad, sobre todo para garantizar la continuidad de esos roles críticos de la empresa. Son herramientas estratégicas que sí o sí tienen que alinearse con los objetivos de los trabajadores, con los objetivos de la empresa. Esto siempre va a tener un aspecto y un resultado positivo. Bien manejado, bien desarrollado, incluso es un beneficio y al mismo tiempo una motivación para todos los empleados. No nos olvidemos siempre de saber utilizar, sobre todo, herramientas prácticas para identificar ese posible talento, para acompañar a ese talento, algún plan de desarrollo con alguna herramienta de capacitación, formación enfocada, pues, a esas oportunidades, a esas fortalezas que tenga. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es un poquito del primer bloque. Ahora vamos a ver este segundo bloque que tiene que ver con legislación laboral ya en nuestro contexto de recursos humanos. ¿Cuánto de legislación laboral tenemos que conocer? Yo creo que mientras más es mejor. Así que esto es un poquito ya a nivel más básico. Si ustedes pueden profundizar, buscar más, ¿no? Ajustados a su propio contexto, a su propia geografía. Si es que no son de Perú, también pues les recomiendo muchísimo. ¿Ok? Igual es muy parecido, por ahí yo he visto el tema a nivel LATAM. La legislación laboral es bastante parecida, por ahí en términos de tiempo, en términos de cosas más puntuales, pero a nivel global es parecido. ¿Ok? Muy bien. Legislación laboral básica. Cuando nosotros entramos a una empresa, pues ingresamos bajo un contrato de trabajo. Este contrato es un acuerdo entre el empleado y el empleador, donde se establecen ciertas condiciones laborales. Son condiciones necesarias para que el trabajador pueda de manera exitosa cumplir las funciones que le encomienda la empresa. Y al mismo tiempo el trabajador con este sustento legal laboral tiene, pues, sobre todo, esa estabilidad y esa confianza de que la empresa va a tener una retribución equilibrada, positiva con su trabajo. Usualmente en Perú utilizamos pues la ley de productividad y competitividad laboral para este tipo de contrato. Tenemos distintos tipos de contrato. Tenemos el contrato a plazo fijo, a plazo indefinido y por temporada o por necesidad.
Cuando hablamos de contrato a plazo fijo, como su mismo nombre lo dice, tiene una duración determinada. Por ejemplo, pueden ser 6 meses o un año. Máximo se puede tener a una persona en contrato fijo hasta por un periodo de 5 años. Luego de eso, tú ya no puedes utilizar para esta persona si le has realizado algún proceso de pues, renovación continua, un plazo fijo. Ya tiene que ser otro tipo de contrato que sería el contrato indefinido. ¿Ok? Contrato indefinido, contrato indeterminado, justamente tiene que ver con que este contrato es un contrato estable o sin fecha de vencimiento. Este contrato en el sector privado, sobre todo en posiciones de confianza o que no son sujetas a fiscalización, es pues lo más estándar. Es muy común, sobre todo para brindar como beneficio estabilidad y además que te protege más, ¿ok? Porque igual en todos estás protegidos, pero te protege más ante una situación de despido injustificado, ¿ok? ¿Qué tiene que ver plazo indeterminado con un despido injustificado? Pues justamente cuando estás en un contrato a plazo indeterminado o plazo indefinido, si te hacen un despido sin demostrar causal válida, tienes derecho a una indemnización. Usualmente es 1,5 sueldos por cada año de trabajo. Igual, como les digo, pues siempre, si es que pueden, ingresen a este tipo de contrato a plazo indefinido, sobre todo porque tienen este tipo de protección que muchas veces en otros contratos no lo tienen o no lo tienen de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Plazo indefinido viene también con periodo de prueba. Aquí en nuestro país tenemos, sobre todo como máximo, 6 meses de periodo de prueba. En algunas empresas que te dan, ¿no?, el contrato indefinido con un periodo de 3 meses, otras con 6 meses como máximo. ¿Qué significa este periodo de prueba? Mientras conecto mi laptop, ustedes por ahí, cuéntenme en el chat, que hoy no hemos participado mucho, cuéntenme. Periodo de prueba, ¿qué significa en el ámbito de contrato? ¿Qué significa periodo de prueba cuando estamos hablando en un ingreso, en una contratación? Cuando ustedes les llaman y les dicen, ¿sabes qué? En esta empresa tenemos periodo de prueba. Es como, suena un poquito brusco, pero para términos de entendimiento, sobre todo, es como cuando pedimos garantía. Cuando compramos algo, pedimos garantía, ¿no? Tal vez te dicen, esta televisión tiene un periodo de garantía de 1 año, ¿ok? Entonces, si es que en 1 año no funciona bien, tú tienes derecho a una devolución, a un cambio, etc. Cuando hablamos de periodo de prueba en un contrato, pues tiene que ver con el desempeño en los primeros meses de este trabajador. Tanto la empresa como el empleado aceptan. Si es que el empleado se va en los primeros 3 meses, no tiene ninguna consecuencia legal por abandonar de manera anticipada, ¿no? Y tanto la empresa, si es que hace un despido en esos primeros 3 meses a este trabajador, 3 meses o 6 meses según cómo lo hayan pactado, pues este trabajador tampoco tiene derecho a algún tipo de beneficio por despido anticipado, injustificado, etcétera. ¿Ok? Por eso muchas veces cuando tenemos casos en la SUNAFIL, aquí en Perú, la SUNAFIL es el ente del Ministerio de Trabajo que regulariza y vigila a las distintas empresas, ¿no? Hay muchas personas que asisten a SUNAFIL y dicen, me han despedido en mi periodo de prueba. La SUNAFIL te dice, bueno, es muy poco probable que te pueda ayudar porque en el periodo de prueba, si tú lo has pactado con el empleador en los primeros 3 meses y has colocado que justamente te ibas a tener a este dominio y sobre todo a su juicio, pues estaban en su derecho de poder hacer este despido porque estabas en periodo de prueba. Por eso, cuando estamos en el contrato indefinido, muchas personas cuando pasan el periodo de prueba, pues se sienten aliviados porque ya están en una estabilidad que les garantiza más cuidado y más protección ante cualquier despido. ¿Ok? Muy bien.
Tenemos también el contrato por necesidad o por temporada, que usualmente se utiliza en actividades periódicas o cíclicas. Por ejemplo, campaña navideña, en muchos retails, en muchas tiendas y supermercados mayoristas, pues convocan a más trabajadores, pero específicamente solo por ese mes, por esos meses de campaña, ¿ok? Cuando también están en el tipo de cosecha en el sector agrícola, también se utiliza este tipo de contrato por necesidad o por temporada y finaliza en un momento específico cuando la temporada llega a su fin. ¿Ok? Eso es un poquito de los tipos de contrato que tenemos de manera, pues, vigente en nuestro país. Existen muchos más. De hecho, están también otros contratos que tienen que ver con el mismo régimen laboral de cada uno de los trabajadores. He traído aquí los más utilizados y sobre todo los más comunes en el régimen general, ¿ok? Sobre todo privado. Por ejemplo, si hablamos del sector público, también tienen otra logística, otro tipo de manejo. Derechos laborales mínimos. Esto sí es aquí a nivel nacional, sí o sí para todos, ¿ok? Salario mínimo desde este año, desde el 1 de enero del 2025, el salario mínimo o la remuneración mínima vital es de 1.130. A comparación del año pasado, pues se ha incrementado, me parece que en 130 soles. Esto es el ingreso básico que un trabajador tiene que recibir por una jornada completa. ¿Cuánto tiempo es una jornada completa? Va a depender de tu empresa, pero por ley está estipulado que una jornada máxima es de 48 horas semanales. Puede ser distribuida en 6 días, con 8 horas diarias y, como les decía, existen otros regímenes especiales como agricultura, minería y construcción que pueden variar esto. Máximo legal, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Sí o sí tiene que hacerse el pago de horas extras y además estas horas extras son voluntarias. El empleador no te puede obligar a tomar horas extras. Es un acuerdo entre el empleado y la empresa. Y si tienes horas extras, tienen que hacerte el pago. Las 2 primeras horas extras luego de tu jornada tienen un recargo del 25%. Y a partir de la siguiente, la tercera hora, ya es un 35% más de tu hora de trabajo. ¿Ok? Trabajo nocturno también tiene un recargo si está afectando el salario mínimo vital. Sí o sí, todo trabajador tiene que tener como mínimo un día de descanso semanal remunerado, que usualmente es domingo. Si el trabajador tiene que trabajar, pues no, justo ese día, tiene que recibir una compensación adicional, ¿ok? Por ahí me dicen, ¿y qué pasa si es una empresa que solamente trabaja sábados y domingos o que solamente tiene más afluencia sábados y domingos, por ejemplo, restaurantes, cines? Pues usualmente ese día de descanso semanal pasa o es rotado, ¿no? Entre uno de los días, pues, de semana, de lunes a jueves, de lunes a viernes, etc. ¿Ok? Pero eso siempre con acuerdo del trabajador con la empresa. Terminación de contrato y liquidación. Causas de terminación: vencimiento de contrato, si estamos en un contrato a plazo fijo o un contrato por temporada o por necesidad. Renuncia voluntaria del trabajador. Esta renuncia usualmente tiene que comunicarse con 30 días de anticipación a la empresa. Esto está en la ley. Por ahí me pueden decir, licenciada, ¿y qué pasa si es que yo tengo una nueva oportunidad de trabajo y si no la acepto, si no asisto en una semana, no me van a contratar y voy a perder esta oportunidad? Pues usualmente existe la carta de renuncia, que es una carta, de hecho ustedes colocan carta de renuncia, plantilla y ya les generan, por ahí van a encontrar varios modelos, una incluso que te brinda el mismo Ministerio del Trabajo, ¿ok? Y esta carta de renuncia está ahí justamente de manera respetuosa, que te estás retirando, lo diriges al jefe de recursos humanos, etcétera, y ahí se encuentra un enunciado que comenta, por favor,
estimado, ¿no? A quien se dirige la carta, solicito que se me haga una sección del plazo de comunicación de 30 días. Con esa sección, tú ya estás logrando que tu trabajo, de recursos humanos, que la empresa, pues, acepte tu renuncia en un plazo menor a lo estipulado por ley. La empresa se reserva el derecho de aceptar la carta de renuncia y de decir, está bien, no te preocupes, yo acepto que te vayas con una semana de anticipación recién comunicado, ¿no? No hay problema. Por mi lado, has sido un buen trabajador y deseo que todo salga bien, entonces acordamos eso. Hay otras empresas que responden, no, yo deseo que te quedes, ¿no? Que me comuniques con 30 días de anticipación. Como no lo has hecho, lo estás haciendo una semana recién de anticipación con tu fecha final, pues te tienes que quedar con lo que estipula la ley, por lo menos 30 días. Hay otras empresas que no responden. Si no responden, máximo tienen 3 días para responder de si aceptan o no aceptan la renuncia. Y si no responden, pues ya de manera tácita, pasados los 3 días, pues han mandado su consentimiento. ¿Ok? Eso es un poquito de la renuncia voluntaria y la carta de renuncia. También tenemos otra causa de terminación, que es el despido por falta grave, según lo que establece la ley. Si tú, por ejemplo, has identificado que un trabajador está teniendo algún acto que puede perjudicar a sus compañeros, que agrave algún derecho de la misma empresa, algún derecho fundamental de trabajo de los trabajadores, pues también está estipulado por ley que se puede hacer un despido por este tipo de falta. Mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Ejemplo, si tú encuentras que por ahí esta empresa se está reestructurando, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Tú de recursos humanos, ayúdame a explicar a este trabajador que tiene un contrato indeterminado. No le puedo despedir porque su desempeño ha sido bueno, ha tenido buenos resultados, pero lamentablemente, por decisiones de arriba, ¿no? De dirección, hemos reestructurado la empresa y su puesto ya no va a existir. Entonces, el trabajador ya no va a tener trabajo, no le podemos asignar ningún rol porque ya no existe su puesto. Tenemos que negociar, tenemos que ver cómo hacemos una salida de este trabajador que no impacte en la empresa, pero que al mismo tiempo sea beneficioso para el trabajador. Y esto se conoce sobre todo en el contrato indefinido como mutuo disenso o mutuo acuerdo, cuando tanto el trabajador como la empresa acuerdan dar por finalizada la relación laboral. Usualmente en este tipo de desvinculación se realiza un pago, una suma graciosa como compensación por justamente hacer esta terminación del vínculo laboral. ¿Ok? Esto es un poquito del mutuo acuerdo. Por acá tenemos sobre todo las causas de terminación justificadas e injustificadas. Justificadas, alguna falta grave, bajo rendimiento comprobado. Tienes que comprobar, tienes que tener evidencia de que este trabajador ha tenido un bajo rendimiento. No solamente puede ser a juicio subjetivo. Inasistencias injustificadas, también bien sustentadas. Si no, SUNAFIL puede hacer que repongan al trabajador y que incluso le hagan alguna indemnización por daños y perjuicios. Injustificado, el trabajador puede ser repuesto e indemnizado, lo que les decía. Una indemnización, sobre todo en un tipo de contrato indefinido, es 1.5 sueldos por cada año trabajado. Y el límite o el tope es hasta 12 sueldos. Liquidación de beneficios sociales. Cuando una persona se va de una empresa, sea por vencimiento, renuncia, despido, mutuo acuerdo, sí o sí tiene que tener una liquidación. ¿Ok? Esta liquidación contempla el pago de sus beneficios sociales como compensación por tiempo de servicios o CTS, que usualmente, de hecho aquí en Perú, este año y los años anteriores han sido excepcionales. Usualmente tú solamente puedes acceder a la CTS cuando estás desempleado. Este año, ¿qué ha pasado? Hemos tenido una modificatoria, un decreto de ley y se ha logrado
que todas las personas, empleados o desempleados, puedan acceder a este fondo de compensación por tiempo de servicios. Usualmente no se puede, solamente los desempleados o las personas que han culminado una relación laboral, porque es este colchón que les ayuda a la transición laboral mientras se recolocan, ¿ok? Supuestamente, ¿no? Por el tema justamente de la inflación, el tema de vida, pues se ha hecho de que todos puedan acceder. ¿Cuándo se paga la CTS? La CTS se paga en mayo y en noviembre. Se paga un proporcional. Si es una empresa grande, es un sueldo, la mitad de sueldo en mayo y la mitad en noviembre. Y si es una microempresa, pues se paga la mitad distribuido en esos 2 meses. Como les digo, este año y años anteriores han sido excepcionales. Usualmente, antes de pandemia, pues solamente podías acceder cuando estabas desempleado para que puedas tener este colchón mientras vas recolocándote en el mundo laboral, ¿ok? Esta compensación también se paga en la liquidación de beneficios sociales y es proporcional al tiempo trabajado. Por ejemplo, si te vas en abril, pues te van a tener que pagar todo lo que te hubieran pagado en mayo, ¿no? Proporcional hasta abril. Vacaciones truncas, si es que no has completado un año de trabajo, también tienen que hacerte el pago. Gratificaciones truncas, si corresponde a los meses trabajados antes de julio o diciembre, que son los meses usuales de pago. Por ejemplo, en julio se ha hecho el pago de la gratificación, ¿no? Como máximo se tiene que hacer este pago hasta quincena de julio. Si no, también la empresa está incurriendo en una falta grave. Y bueno, por acá les dejo estos 2 videitos que nos denominan un poquito el término de cómo hay momentos, de cómo se hace el despido, de cómo se termina el contrato. Es una película un poquito para reflexionar cómo se trabaja con las personas y al mismo tiempo tiene pues su propio drama. Por ahí si lo ven, van a ver un poquito del tema de recursos humanos, sobre todo en el ámbito más de Estados Unidos, pero igual nos sirve de contexto y también de información. Beneficios sociales, lo que les decía, gratificaciones, CTS, asignación familiar, vacaciones y seguro social. Esto es por ley, ¿ok? Esto una empresa tiene que garantizar y tiene que brindar a sus empleados. Sí o sí, esto está ya decretado, esto ya justamente tiene que cumplirse. Si alguna empresa no lo hace, pues está teniendo una falta grave. Gratificación es la bonificación adicional que equivale a un sueldo completo en empresas grandes, como les he dicho. Las microempresas tienen otro tipo, me parece que es la mitad lo que se paga de la gratificación, y se paga en julio por fiestas patrias y en diciembre por Navidad. No está sujeta a descuentos por AFP y el trabajador recibe el 100% del beneficio. CTS es este fondo de respaldo que el empleador deposita en mayo y noviembre y se calcula en base al sueldo del trabajador. Como les decía, su propósito es que sea un colchón que te proteja en caso de una situación de desempleo. Asignación familiar es el beneficio que se brinda al trabajador que tenga al menos un hijo menor de edad o estudiante, incluso estudiante menor de 22 años, ¿ok? Si por ahí ustedes tienen algún trabajador que tiene un hijo que es estudiante, que tiene 18, 19 años, le corresponde asignación familiar y tiene que también obviamente ser sustentado mediante alguna constancia para que le puedan brindar este beneficio. ¿Cuánto es el monto? El equivalente es al 10% del salario mínimo vital. Vacaciones, 30 días calendario de descanso remunerado por cada año completo de trabajo. Vacaciones truncas es en caso de que no se cumpla el año, pues igual se tiene que pagar el proporcional al tiempo trabajado. Seguro social es salud, atención médica, incluyendo consultas, emergencias, hospitalización. ¿Ok? Algunas empresas también te dicen, ¿sabes qué? Nosotros también trabajamos con EPS, que es un seguro ya que tiene que ver con la atención en clínicas. Algunas empresas te cubren el 100% de la EPS, otras te cubren el 50% al 70%.
pero lo que sí o sí tienen que tener es salud. ¿Esto es un descuento? No, no es un descuento. La empresa paga a salud, ¿ok? Los descuentos que sí hay son AFP, ¿no? O también retención de quinta en caso apliques. Eso ya es otro tema que tiene que ver con la tributación y con la SUNAT, ¿ok? Muy bien. Y toda empresa y también nosotros desde Recursos Humanos tenemos que tener el contexto de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque justamente las personas se desarrollan y están en un ambiente que puede tener algunos riesgos para su seguridad y salud. Además, este tema, sobre todo, está legislado y controlado por el Ministerio de Trabajo y cualquier falta puede poner en peligro las operaciones de una empresa. Las empresas tienen que implementar el sistema de SST o de seguridad y salud en el trabajo. Existe todo un sistema, existe toda una implementación que las empresas tienen. Existen capacitaciones que son obligatorias como mínimas al año, son 4 capacitaciones. También cuando vas a ingresar a un trabajo, cuando estás gestionando algún ingreso, tienes que justamente tener estos espacios de capacitación, de inducción y sobre todo también de evaluación médica preocupacional, ¿ok? En las empresas que tienen más de 20 trabajadores, tiene que existir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si son menos de 20 trabajadores, es un supervisor. Licencias laborales. Si tienes alguna persona que está pues justamente con su derecho de maternidad, de 98 días de licencia por maternidad, son 49 días antes y 49 días después. Paternidad son 10 días útiles y se puede extender por alguna complicación de la madre, ¿no? Otros casos, usualmente por fallecimiento de familiar directo, entendiéndose como mamá, papá, hermano e hijos, o bueno, también esposa, ¿ok? Derechos colectivos, derecho a sindicación, negociación colectiva y huelga, y las empresas tienen que respetar todas las negociaciones con los sindicatos. Es por ley, está cuidado, manejado y tienen derecho a tener este tipo de espacios, ¿ok? ¿Por qué nosotros hablamos de trabajadores cuando estamos gestionando la experiencia del empleado, cuando estamos gestionando cómo se sienten dentro de la empresa? Porque justamente atañe a lo que es la seguridad económica, la seguridad también a nivel de estabilidad, fomenta el bienestar de los trabajadores en una empresa y al mismo tiempo tener una empresa que cumple la ley, pues también es motivo para que estos se sientan comprometidos y leales en esta empresa. Saber que sus derechos están protegidos aumenta su compromiso y reduce la rotación. Para la misma empresa, si tú estás cumpliendo de manera legal, ¿no? A cabalidad los distintos apartados, seguridad y salud en el trabajo, beneficios sociales, toda la legislación laboral, contratación de manera pues como debe hacerse según por ley, estás tú evitando sanciones, siendo una empresa con una buena reputación, evitando demandas laborales que puedan afectar a la empresa, a la ejecución de sus operaciones incluso. Mejora el clima laboral y también está pues involucrado con la atracción del talento. Actualmente esto es un poquito lo que pasa en nuestro país. Lamentablemente todo lo que hemos conversado pues es trabajo formal, pero muchas veces en el país no existen tantas personas en este tipo de trabajo. Más bien tenemos a jóvenes que son usualmente están en un trabajo informal y que no les brindan todo este tipo de beneficios que son óptimos para su estabilidad, para su salud financiera, para su bienestar. Vemos que muchos, por lo menos 78%, trabaja de manera informal. 8 de cada 10 personas están bajo la informalidad. Y pues obviamente existen desventajas. Nadie está velando por sus derechos. Pueden ser explotados de manera laboral. Y de hecho, si nosotros vamos hacia atrás, vemos varias noticias que demuestran eso,
¿ok? Eso tiene que cambiar y eso ya tiene que ver mucho ya con las políticas públicas, con el mismo hecho de que las empresas se formalicen y también los espacios para que les brinden las condiciones necesarias para que puedan formalizarse, ¿ok? Muy bien, este casito de estudio lo dejo para que ustedes puedan realizarlo en casa con mucha más paciencia. Por ahí pueden comentar qué beneficios le corresponden según la legislación laboral. Y por acá también para que ustedes repasen un poquito de verdadero o falso de los trabajadores, ¿ok? Si un trabajador que renuncia pierde su CTS, si un trabajador que no cumple un año laboral completo pierde el derecho a vacaciones, cada uno de ustedes ya va colocando por ahí verdadero o falso, ¿ok? No se olviden de quedarse todavía unos minutos en la sesión porque van a tener por ahí el acompañamiento con nuestra compañera de ITEC para el tema de la pregunta de hoy y al mismo tiempo les va a brindar indicaciones sobre la certificación que es bastante relevante para su desarrollo profesional. Muy bien, en resumen, el día de hoy hemos visto en este segundo bloque todos los derechos fundamentales del trabajador según la legislación peruana, el derecho del trabajador a un contrato que regule la relación laboral, los derechos mínimos, incluso la jornada laboral, el descanso semanal, qué pasa si se termina un contrato, cómo tiene que recibir su liquidación según ley y también la importancia de cumplir con las normas laborales tanto para el empleador como para el trabajador. Entonces, con eso hemos tenido este conocimiento bastante importante de lo que es gestionar recursos humanos, de lo que es, pues, justamente pertenecer y tener este rol. Hemos visto desde el proceso de lo que es reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, evaluación de desempeño y hoy también revisamos en el primer bloque lo que es planificación de carrera y sucesión. Espero que haya sido un viaje bastante interesante para todos ustedes, que todo este conocimiento lo aprovechen, lo pongan en práctica y que siempre puedan estar pues incrementando y teniendo más curiosidad por aprender. De hecho, les recomiendo al equipo de ITEC que siempre están teniendo cursos bastante vinculados tanto al desarrollo de habilidades técnicas como habilidades blandas. Muchísimas gracias por su atención, por el acompañamiento en estas sesiones. Espero nos encontremos en alguna otra oportunidad. Cuídense bastante, que tengan buenas noches.